Bueno, a Benjamin Graham casi todo el mundo lo conoce, ¿no? El padre del value investing, el monstruo de Warren Buffett. Pero ojo, que esta historia no va de cómo hacerse millonario. No, no. Esto va de algo mucho más profundo. Va sobre el miedo y sobre cómo el trauma de un niño acabó creando la filosofía de inversión más importante de la historia. Fijaos en esta frase, porque es que es la clave de todo. La sacó de sus propias memorias y no es un simple apunte, que va. Es la tesis central de su vida entera. Todo, absolutamente todo lo que construyó, cada regla, cada principio, era en realidad un muro, una defensa contra ese fantasma, el fantasma de la ruina, que le persiguió toda la vida. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un trauma de la infancia acabe dando forma a la filosofía de inversión más influyente del planeta? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Vamos a ver cómo una herida muy profunda, se convirtió en un sistema de lógica pura diseñado para proteger no solo el dinero, sino algo mucho más importante, la tranquilidad. Vale, pues para entender esa fortaleza que construyó, primero tenemos que entender la batalla que le obligó a construirla. Y es que la historia de Graham, al contrario de lo que se podría pensar, no empieza con un genio, empieza con una pérdida terrible. A ver, pongámonos en situación. Imagina la secuencia. Primero, naces en una familia con dinero, con seguridad. De repente, tu padre muere y ¡puf!, la fortuna se esfuma. Tu madre, desesperada, intenta recuperarlo todo apostando en bolsa y lo pierde absolutamente todo. Esa experiencia, la de la especulación ciega, se le quedó grabada a fuego al joven Ben. Para él, el mercado dejó de ser un sitio de oportunidades y se convirtió en un abismo. Y es que el tipo era un genio, de eso no hay duda. Al graduarse en Columbia, le ofrecieron trabajo como profesor en 3 departamentos distintos: matemáticas, inglés y filosofía. Podría haber tenido una vida tranquila, de estudio, de reflexión, pero no. La necesidad pesaba más. Rechazó todo eso y se fue a Wall Street porque, como él mismo dijo, era el lugar donde estaba el dinero, la seguridad ante todo. Y claro, en Wall Street su éxito fue, meteórico. Aplicaba un rigor, un análisis que nadie más usaba. Pero esa misma confianza, esa seguridad en su propio intelecto, lo estaba preparando, sin saberlo, para su mayor fracaso. Una lección que, de hecho, casi acaba con él. Y aquí está el error fatal, el de 1929. Graham sabía, él era consciente de que el mercado estaba por las nubes, carísimo, pero pensaba, bueno, mis acciones no, las mías están elegidas con un análisis brutal, su valor intrínseco es altísimo, así que están a salvo. Creía que la lógica era un escudo. Y no, no lo era. El pánico es como un tsunami, le da igual si tu barco está bien construido o no, se lo lleva todo por delante. Un 70%. Entre 1929 y 1932, su fondo perdió el 70% de su valor. Imagina el golpe. Fue sin duda la lección más dolorosa de su vida, pero también la más importante. Se dio cuenta de que su inteligencia no le había salvado. Hacía falta algo más, algo mucho más fuerte. Y bueno, de las cenizas de ese desastre, Graham no solo se levantó, sino que hizo algo increíble. Codificó un sistema. Convirtió todo ese dolor en una filosofía, en un método, diseñado para una cosa: que nadie, nunca, tuviera que pasar por lo que él había pasado. Y así nació el famoso Value Investing, la inversión en valor. La idea, en el fondo, es sencilla, pero en su momento fue revolucionaria. Dejar de ver las acciones como papelitos que suben y bajan de precio y empezar a verlas como lo que son, pequeñas partes de un negocio real. Se trataba, ni más ni menos, de meterle lógica y orden a algo que todo el mundo veía como un casino. Pero si hay una joya de la corona en todo su sistema, es esta: el margen de seguridad. Esta fue su respuesta, su cura para la herida de 1929. ¿Qué es? Pues es básicamente la humildad hecha regla. Es admitir que te puedes equivocar, que el futuro no lo conoce nadie y que el miedo puede arrasar con todo. Consiste en comprar algo por mucho, mucho menos de lo que crees que vale. Así, si las cosas van mal, tienes un colchón. Es literalmente la fortaleza contra el miedo, convertida en una fórmula. Y aquí viene lo curioso, la gran ironía de su vida. Con todo su sistema, con sus reglas meticulosas, su mayor pelotazo financiero vino de una sola inversión: la aseguradora Geico. Fue una apuesta tan grande que rompía una de sus reglas de oro, la diversificación, lo que demuestra que hasta el mismísimo creador del sistema sabía que, a veces, ante una oportunidad de esas que solo pasan una vez en la vida, hay que romper las reglas. Pero ojo, que los principios de Graham no eran solo para defenderse a sí mismo. No, también los usó como un arma para proteger a otros inversores y para pedirles cuentas a los directivos de las empresas.
Mirad, un caso que lo deja clarísimo es el de Northern Pipeline. Graham se encuentra con esta empresa de oleoductos y lo que descubre es alucinante. El precio de la acción por los suelos. Pero se pone a bucear en sus cuentas y ¡boom!, se da cuenta de algo increíble. La empresa tenía tanto dinero en bonos y activos líquidos que solo con eso ya valía más que todo lo que costaba la compañía en bolsa. Era como si, al comprar la empresa, no solo te la llevaras gratis, sino que encima te pagaran por quedártela. ¿Y qué pasó? Pues que cuando la dirección se negó a repartir ese dineral con los accionistas, que eran los dueños de verdad, Graham no se quedó de brazos cruzados. Inició lo que se llama una proxy fight, una batalla por el control, llegando a enfrentarse a la todopoderosa Fundación Rockefeller. El resultado: ganó. Dejó claro que los directivos trabajan para los accionistas y no al revés. Y con eso, sin saberlo, acababa de inventar el activismo accionarial moderno. Hasta ahora hemos visto al inversor, al genio, al luchador. Pero ¿y el hombre? ¿Qué había detrás de todo eso? Pues sus propias memorias nos cuentan una paradoja, una contradicción muy dolorosa en el centro de su vida. Es como si hubiera dos Grahams. Por un lado, el que entendía a la perfección la psicología de las masas, la locura del mercado, el pánico, la euforia. El que leía un balance y lo veía todo clarísimo. Pero, por otro lado, estaba el Graham que confesó tener muchísimos problemas para conectar a un nivel personal, íntimo, con la gente que más quería, como sus esposas o sus hijos. Humanitario pero no humano. Esta es la frase con la que él mismo se describió. Una autoevaluación brutal, ¿verdad? Se veía como alguien que sí, se preocupaba por la humanidad en general, en abstracto, pero que luego era incapaz de manejarse en la complejidad de una relación personal. Una mente tan lógica que al final se sentía aislada. Quizás ese fue el precio de construir una fortaleza tan alta, el aislamiento. Porque la verdad es que Graham era muchísimo más que un inversor. Escribió obras de teatro para Broadway, leía los clásicos en latín y griego por puro placer e incluso dedicó años a diseñar un sistema monetario mundial. De hecho, él pensaba que esa era su contribución intelectual más importante. Nunca fue un tipo de lujos ni de presumir. Para él, el dinero nunca fue el fin. Era solo la herramienta para conseguir lo que la pobreza le quitó: seguridad y libertad para pensar. Y al final, toda su vida nos deja con esta pregunta en el aire. Se pasó la vida entera construyendo una fortaleza contra la incertidumbre, un sistema casi perfecto para protegerse del caos. Pero, ¿cuál es el precio real de buscar una seguridad tan absoluta? Al blindar de esa manera una parte de su vida, ¿qué tuvo que sacrificar en las demás? Es una reflexión que desde luego va mucho más allá de la bolsa y del dinero.